Bueno, supongo que este video era algo obvio que iba a ser esta semana, ya que para las personas que no lo saben, acaba de finalizar el séptimo enfrentamiento del Ragnarok. Y bueno, para las personas que me siguen en Twitter, y ya que estamos, podría seguirme ahí, ya que soy más divertido y soy más activo en esa red social. Sabrán el por qué este video lo he sacado lo antes posible. Pero bueno, el día de hoy voy a analizar el séptimo combate. Qin Shi Huang, el rey del comienzo, contra Hades, el rey del Helheim. Aunque antes de empezar tienen que saber que obviamente habrá spoilers de la obra, a lo cual si no estás al día con la historia tendrás que tomar eso en cuenta. Ahora, con todo eso dicho, me gustaría empezar con el tema más polémica que tuvo este enfrentamiento, ese siendo el resultado final de la pelea, ya que luego que saliera el capítulo doble de este mes, muchos se quejaron que la victoria de Qin la consideraran injusta y que solo ganó porque así el guión lo necesitaba. Y yo la verdad estoy de acuerdo con esta afirmación, pero no tanto por los motivos por el cual se la acusan. A ver, por lo que pude ver, muchos se quejaron que fue un guionazo que Qin haya sido capaz de ver las estrellas de la lanza de Hades si esta es un arma y no un ser viviente, diciendo muchos que no tiene lógica que Qin Shi Huang sea capaz de ver las estrellas de algo que se supone que no debería de tenerlo. Pero aquí se equivocan y por mucho, pues al Hades mejorar su arma divina con su propia sangre, su ki también se traspasa a este, cosa que se nos enseñó al segundo que este infundiera su sangre en su arma, haciendo que por esto tenga mucho sentido que Qin haya sido capaz de ver las estrellas en el arma de Hades. Pero entonces, si estoy de acuerdo que Qin Shi Huang haya sido capaz de quitarle la fuerza suficiente al ataque de Hades para poder absorberlo y devolverlo, ¿por qué no me parece que Qin mereciera la victoria? Pues por una simple razón, y esta es en el estado en que él se encontraba, ya que si uno lo ve detenidamente el cómo estaba antes del último choque de técnicas, él estaba muy herido, pero sobre todas las cosas, tenía una enorme herida. O sea, no tiene mucho sentido que haya sido capaz de levantarse y soportar el ataque de Hades en el estado que tiene, ya que se podría ver que le costó mucho ponerse de pie y caminar unos cuantos pasos. ¿Cómo piña logró resistir el tiempo suficiente el primer choque para ser capaz de absorberlo y devolver el propio ataque de Hades? Prácticamente en pocos segundos ya debería estar muerto por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Y a ver, puede que algunos me refuten lo que estoy diciendo y me den muchos ejemplos de personajes que han resistido un desangrado, como sería el caso de mi pana Diego, que discutí este tema en su día cuando se estrenó el capítulo. Pero a pesar de que entiendo muy bien su punto, realmente el daño de Qin era incomparable con el resto. Sasaki y Jack tenían un corte en el abdomen y aún así estuvieron al borde de la muerte por esto mismo. En el caso de Shiva, a pesar de que es cierto que le arrancaron un brazo al principio del combate, la anatomía de los dioses es muy diferente a los humanos. Un claro ejemplo de lo que estoy hablando es como que a pesar de que Adán le viró el cuello al punto de colocar su cara en su nuca, Zeus se lo colocó como si nada. Además, se nota que la anatomía de Shiva es muy diferente al ser capaz de resistir estar siendo quemado hasta las cenizas. Ahora puede que muchos me comenten que igual la lógica interna de la obra, los humanos son capaces de resistir perder grandes cantidades de sangre, pero por lo que se ha visto a lo largo de esta historia, la pérdida de sangre sí es algo peligroso al igual que el mundo real, ya que como lo comenté, Sasaki y Jack estuvieron muy graves solo por el hecho de haber perdido mucha sangre durante sus peleas. Hasta Hércules, que tiene propiedades de un dios, tuvo que cerrar su herida antes de seguir peleando. O sea, no hay ninguna excusa para decir que tenga lógica que haya sido capaz de resistir el ataque para absorberlo y devolverlo. Te puedo comprar que haya sido capaz de resistir el primer impacto, pero ya los pocos segundos después debió caer desplomado por las heridas que tenía. Y todo esto es un gran error que los autores tienen y cometen mucho a lo largo de la obra, ya que por hacer un momento que se vea mega espectacular, se olvidan de la lógica, logrando de hecho el efecto contrario. Un claro ejemplo de lo que estoy hablando sería el segundo combate, ya que al hacer que Adán sea muy superior a Zeus para que se sintiera que tendríamos una victoria asegurada, pero al momento de darle la victoria a Zeus, tuvieron que darle power-ups a este último y nerfear a Adán para poder darle una victoria a los dioses nuevamente, haciendo que todos tengamos un sentimiento que fue una victoria injusta. También pasó en el sexto enfrentamiento, pues sacrificaron el increíble desarrollo que esta pelea tenía, solo para darnos un adversario vacío, solo con el fin de hacer, entre comillas, más entretenida la pelea.
y esto es algo que claramente pasó, pues al querer dar ese sentimiento de oh, King ya tiene perdido la pelea porque tiene una enorme herida, para cuando él ganara generara un fuerte impacto, pero al final solo logró que su victoria se sintiera conveniente. Pero bueno, creo que con eso queda más que claro por qué pienso que la victoria de King fue conveniente y por qué Hades debió ganar esta pelea. Así que ahora pasemos a hablar en sí de la pelea de estos dos combatientes. Creo que había comentado aquí o en Twitter que el apartado del combate de armas, ningún otro manga se le llega a acercar en este ámbito. Pero lo que se vio en este combate dejaron la vara demasiado alta a mi parecer. O sea, estamos hablando que equilibraron un peleador físico con alguien que su arma principal es un jodido vidente. Ya con lo que estoy diciendo, hay una clara desventaja entre un peleador y otro, haciendo que en otras ocasiones al final terminaría muy mal y hubiese más de una conveniencia para hacer la pelea más entretenida, nerfeando al que tiene la lanza o simplemente no le saca el verdadero provecho que tiene esta arma, aún se dice que ese personaje es un experto usando esa arma. Y puede decir con mucha alegría que este no es el caso, ya que Hades sí pone separación entre ellos dos y ataca a la distancia, sacándole el verdadero potencial que tiene un arma con sus características. Pero quien evidentemente tenía las cosas complicadas en la narrativa de la pelea, sin lugar a dudas es Qin Shi Huang, ya que tienes que hallar la forma que un atacante físico puede hacer un contraataque con un atacante a media distancia. Pero lo hicieron bien, ya que King era capaz de devolverle el poder del ataque de Hades a distancia. También cuando le quitaba la fuerza del ataque a su contrincante, era capaz de contratar de manera efectiva a Hades. En ese apartado tengo que decir que fue más que excelente, equilibrando muy bien la fuerza que cada peleador poseía. Y bueno, ya que estoy tocando el tema, este fue un apartado que me gustó bastante el cómo fue manejado, pues se nota que no saben hacer un combate equilibrado por darle emoción a una pelea, como por ejemplo nuevamente sería la pelea de Adán contra Zeus o Buda vs Zerofuko, por lo que comenté hace minutos atrás, haciendo que por lo que se mostró a lo largo de la obra, sea mil veces preferible hacer un combate equilibrado a uno disparejo. Además, a mi consideración, los combates que son de esta manera son más entretenidos, ya que hace que todo sea más tenso al no saber cuál de los dos se va a terminar llevando la victoria. Pero bueno, ahora pasando con el desarrollo de los dos, tengo que decir que también fue un apartado que me impresionó bastante, ya que miren, la verdad, a pesar de que Qin Shi Huang me pareció un personaje muy carismático, tengo que decir que no me parecía la gran cosa, pero mientras más pasaban los capítulos, él se iba convirtiendo en uno de mis personajes que más me llegaron a agradar a lo largo de la obra, pues su transformo lo volvió un personaje muy interesante y con mucha personalidad, viendo el por qué es alguien que hizo lo imposible para ser el mejor rey de todos, amando mucho a todo su pueblo a pesar de la injusticia que sufrió de pequeño, y esto es más impresionante de lo que parece, ya que si uno lo analiza por unos momentos, tiene muchas similitudes con Adán al luchar por el bienestar de sus hijos. Pero a pesar de ello, son personajes muy distintos. Mientras que Adán era un padre cariñoso y compasivo con sus enemigos, mientras que King era más egocéntrico y muy seguro de sí mismo, teniendo su propia esencia y diferenciándose por mucho de lo que fue Adán en su día en el buen sentido. Ahora con Hades también fue algo curioso, ya que me pareció un personaje interesante por lo que se nos enseñó en primer momento. Pero cuando se nos dice el por qué quiere pelear en estos combates no me gustó mucho al principio, ya que como lo he comentado todo esto se dio por el orgullo de los dioses. Además que fue su propio hermano Zeus que mandó a Poseidón por un mero capricho suyo. Pero luego de ver su pasado uno puede ver con más claridad el amor que le tiene a sus hermanos, pues él solo se enfrentó a uno de los ejércitos más grandes de los cielos sin decirle a nadie, con el fin de proteger las espaldas de sus hermanos, demostrando el increíble amor que le tiene a sus hermanos, cosa que hasta el mismísimo representante del orgullo de los dioses le dio la mano para que se levantase y lo llamó hermano con mucho orgullo, haciendo que aunque él comprendiera el por qué los humanos están luchando por su supervivencia, estaremos de acuerdo que cuando amamos a un familiar de esa manera, todo se vuelve secundario a nuestros ojos. Y es que además, mejoró y por mucho el personaje de Poseidón, pues su hermano mayor Hades arriesgó su propia vida para proteger sus espaldas, no importándole si lo reconocían o si tenía algún tipo de beneficio, mientras que Adamas está a punto de hacer una guerra innecesaria, solo por querer algo que piensa que es suyo.
demostrando una gran diferencia entre ellos dos, y por ello Poseidón haya tomado la decisión de matarlo. Y bueno, también me gustó que Hades considerara a King un gran rey y que este último lo haya llamado un gran amigo. Creo que lo único que no me gustó de esta pelea fue que nuevamente se usara el recurso "si no acaba rápido el combate morirá por su propia técnica". Y creo que este recurso ya perdió mucho peso en la obra, ya que fue usado como mínimo 3 veces. Adán contra Zeus, ya contra Hércules y Shiva contra Raiden. Y lo peor es que este recurso no fue determinante a la hora de derrotar a Hades, pero tengo que decir que comprendo el por qué esto pasó, pues no podrían darle un poder así de grande sin que este no tuviera algún tipo de consecuencia, así que la verdad no sé qué pensar sobre esto, pero pienso que al menos este recurso debió ser determinante a la hora de darle la victoria a King. Pero bueno, creo que lo último que me gustaría comentar ya para acabar con el video es en sí el final que tuvo este combate. Y la verdad tengo ciertos sentimientos encontrados con el resultado de este, y no tanto por el hecho de quién pienso que debió ganar, ya que eso fue algo que comenté al principio del video, sino más bien tiene el potencial enorme de cagar el siguiente combate por este resultado, ya que como lo comenté en su día, si los humanos llegaran a ganar en este combate, sí o sí en la siguiente pelea tendría que ganar un dios, al tener los humanos 2 victorias consecutivas. Ya tan solo con eso la tendría muy difícil en dar una pelea entretenida, al uno ya saber el resultado. Y a ver si es verdad que esto ya había pasado en el combate de Shiva contra Raiden, y al final nos dieron una de las mejores peleas que hemos tenido en la obra. Pero de todas formas, es innegable que pueden cagarla en el 8º enfrentamiento, ya que Buda vs Zerofuku la tenía aún más fácil y se volvió, a mi parecer, la peor pelea de las principales que hemos tenido y de lejos. Pero no tan solo eso me preocupa, sino más bien cómo van a reaccionar los dioses a que los humanos ahora le lleven la ventaja. No me acuerdo muy bien si lo comenté en su día, pero en el 5º enfrentamiento pasó algo similar. Pues a pesar de que es verdad que los humanos no les había aún tomado la delantera, ya habían ganado 2 veces consecutivas y habían perdido a su héroe más querido. Pero cuando empezó el 5º combate se le veían muy feliz y emocionados por la pelea. O sea, no les afectó en lo más mínimo este hecho. Y es por esto mismo que tengo miedo de cómo va a ser manejado este apartado en la siguiente pelea. Pues si los dioses vuelven a actuar como si nada pasara, perdería aún más peso la victoria de King. Pero bueno, tengo que decir que sí hay cosas que me encantaron de esta victoria, empezando por el hecho de que por fin los humanos tienen la delantera en este torneo. Y sí, lo sé, parezco un hipócrita al decir esto, o como mínimo alguien bipolar. Pero es que a pesar del miedo que tengo con las consecuencias que puede tener esta victoria, tengo que decir que en lo narrativo le vendrá muy bien en el futuro, pues gracias a esto las peleas no se volverán monótonas y repetitivas, ya que esto cambia por completo la estructura que habíamos visto hasta el momento. Además, si se maneja bien, este acontecimiento tendrá mucho peso en la obra, como lo fue en su día la victoria de Kojiro en el 3er enfrentamiento. Y bueno, lo último de este apartado que me gustaría hablar sería la manera en la cual murió Hades, ya que considero que fue la mejor manera en que este personaje haya muerto, pues a pesar de que su muerte ya estaba asegurada, se mostró muy feliz y con sus últimas fuerzas intentó acabar con King, pero cuando ya era inevitable cuál sería su destino, dio sus últimas palabras, disculpándose con sus hermanos por no ser un buen hermano mayor, y no ser capaz de cumplir su promesa, y ver como el orgulloso Kenshin Hwan le despedía parado mientras le demostraba un gran respeto llamándolo amigo. Sin lugar a dudas fue la mejor muerte que pudo tener. Pero bueno, creo que eso sería todo lo que tengo que decir con respecto a este video. La verdad me terminó sorprendiendo ya que no esperaba nada de él, pero al final sin lugar a dudas se convirtió en una de las mejores peleas de la obra. Puede que el resultado complique al siguiente combate, pero esperemos que ese no sea el caso y no vuelvan a sorprender nuevamente.